Hola ñañitos y ñañitas, otra vez estamos acá con Nelson, emocionados por este nuevo episodio y tenemos un invitado muy especial para ustedes y es nuestro amigo Dorian Fernández Moris. Él es director, guionista, productor, editor peruano y uno de los cineastas más prolíficos y conocidos de la industria cinematográfica de nuestro Perú. Y bueno, de la selva también, pues. Él ha iniciado con cortometrajes, participó en la primera edición de La Noche de los Cortos, un festival de cine realizado en Barranco, en Lima. Incursionó en el rodaje de Chuyachaki, un cortometraje de terror sobrenatural basado en la famosa leyenda del Chuyachaki. Produce el mediometraje El Último Piso, con el cual ganó el premio del Festival de los Cortos en Barranco. Su largometraje de terror Cementerio General fue el primer iniciador de la nueva ola del cine de terror peruano. Ganó considerablemente atención por su primer largometraje en Cementerio General, el cual la prensa peruana lo calificó como la primera película comercial de terror hecha en Perú. La película tuvo un éxito rotundo y profundo en el mercado peruano, especialmente en Iquitos, la locación fílmica de la película. La verdad es que estamos muy emocionados porque eres un gran personaje de la industria del cine y también de nuestra selva, pues. Nada, qué amable. Bienvenido. Gracias por la presentación justa y exacta y pequeña. Nada, estoy feliz de estar con ustedes. Es una conversación de amigos y de eso se trata, yo creo, las cosas que se hacen con mucho cariño, ¿no? Así que nada, primero felicitarles por este espacio. Es maravilloso y es importante que se sigan promoviendo espacios desde donde se hablen de temas que tienen que ver con la cultura amazónica, con lo que significamos nosotros los amazónicos, los selváticos, y que podamos seguir poniendo la bandera de justamente nuestra presencia en el Perú, porque lastimosamente, siendo territorialmente un país amazónico, es un país andino, por eso. Gracias, ñaño, gracias por grande, gracias. Gracias por tus palabras, de verdad. Bienvenido a este espacio que, tal y como dices, justamente lo que busca es revalorar a la Amazonía como lo que es, ¿no? O sea, nosotros como selváticos sabemos lo que es nuestra nación, porque, o sea, claro, somos peruanos, claro, pero nuestra nación es la Amazonía, claro, manjas. Entonces, en ese sentido, bienvenido nuevamente, amigo. Básicamente, siempre iniciamos nuestras entrevistas con 3 hojas. y viene la pregunta de rigor. ¿Qué vuelta estás haciendo, ñaño? ¿En qué proyecto estás? ¿En qué tan grande? Chupete de agua. Bueno, estamos con muchos proyectos. Nosotros venimos desarrollando yo creería muy constante, muy esforzado y muy sólido proyecto de hacer cine desde la Amazonía, contando historias principalmente amazónicas y hacia el mundo, literalmente hacia el mundo. O sea, hemos empezado dando pasos muy pequeños que han ido creciendo y que nos han llevado a espacios y lugares que realmente cuando arrancábamos no imaginábamos. En la actualidad estamos justamente con muchos proyectos, trabajando en simultáneo, casi 7 proyectos de película, 4 de ellos que se van a rodar este año. Es posiblemente el año de mayor cantidad de proyectos que tenemos por llevar a cabo. Estamos muy ilusionados porque finalmente la pandemia para nosotros, si bien ha sido un parón y un cancelar varios proyectos, también ha sido un llenarse de energía, encontrar sinergia con gente incluso de otros países y cristalizar o viabilizar nuevos proyectos. Entonces, digamos, el 2020 y el 2021 hemos estado proyectando muchas películas que se han juntado todas, y este 2022 es por eso que tenemos 4 rodajes en los siguientes 6-7 meses, ¿no? Entonces en eso estamos, locos. Qué chévere. Yo creo que esto de la pandemia ha sido como que, pongámoslo con esto, ¿no? Como si fuera una baladora o una onda que has tenido que retroceder para que claro, para que despegues más rápido, ¿no? Nos ha llenado de motivación. Bueno, no ha sido todo color de rosa, los primeros meses han sido jodidísimos, hemos estado todos
muy detenidos, Tensos. hemos estado además con mucha incertidumbre, ¿no? ¿Cómo va a ser? Los proyectos que teníamos, vamos a poder llevar a cabo, el cine en nuestro caso volverá la gente a ir, tendrá la confianza de sentarse ahí hombro con hombro, vemos cómo viajan todos apiñados, dejemos claro que tienen la confianza, pues, ¿no? Entonces los cines se han estado reactivando de a poco, las plataformas han terminado de tomar un lugar preponderante en el mundo, todos ya debemos por lo menos tener 1, 2, 3 plataformas, nos acostumbramos a ver películas ahí, entonces el cine ha virado un poco su lógica y sus lugares de exhibición, pero a nosotros al final hemos terminado diciendo, oye, esto es lo que amamos, lo que nos sale del forro hacer, esto es lo que nos moviliza y por lo que somos felices, y hemos empezado a ver nuevas formas, ¿no? Y la coproducción, buscar alianzas con otros países terminó siendo el modelo a instaurar, digamos, ¿no? Entonces estamos muy entusiastas, muy contentos y llenos de energía nuevamente. Acabas de decir alianzas con otros países. Me ha despertado un poco mi curiosidad y me imagino que a resto también. ¿Con qué países? Bueno, nosotros éramos bien solitos producciones. ¿Cómo? Solitos producciones. O sea, nosotros nomás hacíamos nuestras películas. Tuvimos la suerte, si se quiere, la dicha de que pegó muy grandemente nuestra primera película, Cementerio General, y se convirtió rápidamente en la película de terror más taquillera del país, logrando llevar casi 800.000 espectadores a los cines. Fue un fenómeno que empezó, si bien en Iquitos, fuertemente, pero se trasladó rápidamente a todo el Perú. Entonces, a partir de ese momento nosotros empezamos a instalar un modelo de hacer cine, que era reinvertir. Hacíamos una película, iba al cine, le iba bien, y ese dinero lo reinvertíamos en otras películas. En un momento ese sistema colapsó con la pandemia, y ya el riesgo que una misma empresa podía correr de poner todo el presupuesto para hacer una película era tan alto que empezamos a buscar nuevas fórmulas, y ahí es donde dijimos, necesitamos distribuir el riesgo a más productoras, ya no hacerlo solos, sino buscar digamos fondos y inversiones también de otros países que como nosotros quieren hacer películas, ¿no? Y es ahí que con La Pampa, una película que grabamos en el 2019, se estrenó en el 2020, y ahí dijimos, oye, a ver, esta película mostrémosles a distintas otras personas. Nos fuimos a algunos festivales donde muestras películas en construcción, y para nosotros nuestra sorpresa fue grande que en el primer festival que fuimos en San Sebastián, en España, se acercó a nosotros una productora que vio la película, le encantó la película y nos dijo, yo quiero asociarme con ustedes para sacar esta película y traerla aquí a España y otras partes del mundo. ¿Billete? Con aportes económicos. Y ellos terminaron siendo nada más y nada menos que los postproductores de una serie tan importante que es La Casa de Papel. Y en el camino nos enseñaron a una gente de Chile que también puso económicamente un aporte, y La Pampa se constituyó en nuestra primera coproducción España, Chile, Perú. Entonces ese modelo nos encantó y empezamos a todos nuestros proyectos que teníamos escondidos en los bolsillos a empezar a ofrecer en el mundo a otras empresas como ellos, y empezó a caer desde Argentina un potencial socio que ya ahora confirmó y va a trabajar un proyecto con nosotros, desde España otra empresa distinta que también se sumó a nosotros. Estamos en este momento hablando con Canadá para otro proyecto, con Ecuador para una película que ya acabamos de recibir fondos importantes y vamos a ir a grabar a Ecuador otra película. Entonces ese modelo de coproducir con países se hizo nuestra principal manera de hacer películas hoy en día, ¿no? Tras la pandemia. Me parece estupendo, loco, que te esté yendo de puta madre. Sí, Lo que sí puedo destacar, y eso como contador de historias, porque aquí todos somos contadores de historias, sabemos... Se engañan. Sabemos la importancia del factor Amazonía que ha tenido en nuestra formación, ¿no? Claro. Como contadores de historias. Entonces, mi pregunta va a lo siguiente. ¿Tú consideras que la selva está despertando un interés a nivel global? ¿Por qué? Yo creo que ha pasado también, y yo creo que la pandemia ha sido un catalizador de esto, que el mundo ha empezado a voltear a ver historias que ya no sean las mismas que les venían contando de alguna manera, ¿no? Y las mismas grandes casas productoras, las mismas grandes digamos, canales internacionales de streaming y todo esto, los Netflix, los HBO Go, han empezado a observar más allá de Estados Unidos qué hay.
Y la Amazonía naturalmente es un espacio muy atractivo, muy interesante, no solo por su geografía, sino por la cantidad de diferencias culturales que tiene frente a otros espacios, que las hacen únicas. Hay cosas amazónicas, mitos y leyendas, etnias, geografía, el gran río Amazonas, una serie de temáticas que son únicas y que en cuanto empezaron a escuchar de este tipo de dispensa de historias, de narrativas, les empezó a parecer de a poco muy atractivo y muy interesante. Yo creo que eso es lo que ha pasado, y por eso es que historias como La Pampa o como La Niña de Azúcar, que es una película que vamos a grabar dentro de poco y que es básicamente un policial grabado, ambientado en una ciudad de la selva como Iquitos, o Huayo, que es una película de niños animada, que básicamente es un embajador, si se quiere, del cuidado al medio ambiente. Y si a eso le sumamos esta última palabra, el medio ambiente, y la importancia que ha tomado últimamente, hace que entendamos que tenemos que visibilizar proyectos que visibilicen, a su vez, redundando, la importancia de cuidar el medio ambiente, y en ese sentido el Amazonas es el pulmón del mundo, ¿no? Entonces yo creo que esta serie de factores, la sensibilidad que nos ha causado sentirnos tan vulnerables como sociedad mundial, de que la vida corre riesgo y una pandemia nos puede paralizar, que querramos ver de otra manera nuestra casa, el mundo como tal, y que los temas medioambientales, ecológicos, pasen a tener otra importancia, otro nivel de prioridad, ¿no? Entonces todo esto yo creo que es lo que ha hecho de que sea atractivo en este momento historias desde la Amazonía, ¿no? Además, la gente, como mencionabas, la gente ha agarrado conciencia a raíz de que han visto la vida tan frágil. O sea, ya también incurre un factor psicológico. Ya la gente ya en este momento está trascendiendo de otro modo. Eso está pasando porque también hay muchos que se están tratando también con psicólogos, quieren mejorar, quieren trascender de cierto modo. Entonces, Dorian, ¿cuántos proyectos tienes relacionados a la selva? Porque me imagino que no todos están relacionados con mitos y leyendas de la selva, ¿no? Pero sí el 80%. Es una cosa de que Anda. uno habla de lo que más sabe, ¿no? Y de lo que más sabemos nosotros, o la gente que estamos alrededor de este esfuerzo de hacer cine, es de la Amazonía, ¿no? Entonces creo que el amor a nuestro espacio, el amor a las historias de nuestras abuelas, yo siempre digo eso. A mí me preguntan, ¿por qué haces terror? Me dicen, ¿no? Yo le digo, porque a mí no me hacían dormir arrullado con una historia de cuna, ¿no? A mí me hacían dormir espantado con un cuento de una leyenda amazónica de terror. A todos, entonces uno se dormía, ¿no? Arrulladito, y qué rico el cuentito, la Hansel y Gretel, nada. Nos dormíamos muertos de miedo que no venga a comernos ese monstruo del que la abuela graciosa nos ha contado. Entonces, estas historias están tan instauradas en nuestro ser, tan interiorizadas, que marcan para nosotros, digamos, es de lo que más feliz nos hace contar, ¿no? Ahora, no todo es terror, también, por ejemplo, las historias de injusticias en la selva, que hemos sacado adelante en historias como Desaparecer, ahora en La Pampa, que es la trata de chicas, niñas de la selva, que las llevan a los campamentos mineros, y una serie de situaciones de explotación, que también son problemáticas reales de nuestra selva y que también sacamos adelante. Pero sí, todas nuestras historias tienen que ver de una u otra, directo o indirectamente, con selva, y mayoritariamente es lo que más nos gusta contar. Bueno, definitivamente eso tiene que ver por el hecho de que somos de la selva, ¿no? Sin embargo, algo que mencionas, que es justamente lo que te impulsó a hacer este cine de terror, es que justamente, o sea, nuestra cultura está cargada, así, demasiado de mitología. Claro. Y es esa mitología que, obviamente, con las influencias de la cultura pop y todo, te da la posibilidad de poder sincretizar, ¿me entiendes? O sea, lo que ya conoces, de que puede ser una leyenda, puede ser un cuento, una historia real, con esa puedes construir una historia que sea visualmente apreciable, ¿no? Claro. Y en ese sentido, luego, o sea, la Amazonía está llena de eso. Sin embargo, así como mencionas, también hay muchos problemas, ¿no? Que nos llevan a reflexionar, que nos llevan a pensar cuál sería, digamos, la manera de poder contarlo, porque obviamente puede ser un secreto a voces para nosotros que somos amazónicos, incluso para el resto del Perú, ¿no? Pero en otras partes del mundo eso no pasa. Claro. Puede ser chocante, puede ser contradictorio,
entre las diferencias sociales y la riqueza que es la selva, ¿no? Esto de alguna manera está marcando que tú vayas por otro rumbo, o sea, para experimentar con otros géneros. ¿Vas a volver a hacer terror, digamos, en algún momento? Sí, mira, yo creo que gracias a que hemos podido rápido hacer varias películas, hemos llegado a un punto en el que estamos priorizando proyectos en función a un poco las sensaciones de que queremos contar ahora, ¿no? O sea, realmente no contar las películas o no hacer películas porque tal vez hay un plan de negocios detrás, o sea, ese tipo de motivaciones más de tipo económica, financiera, sino hacer películas porque nos parece vital contar cierta historia en este momento de nuestra vida, ¿no? Uh-huh. Así hemos llegado a hacer una película que, por ejemplo, es en términos financieros, económicos, bastante arriesgada, como La Pampa, por ejemplo, que les contaba que ha encontrado socios afuera y todo eso. Es una historia que trata justamente de personas alrededor de la minería ilegal. Problema social muy arraigado en nuestra selva. Totalmente, porque llevan a nuestras niñas de los lugares más humildes, de Ucayali, de San Martín, de Loreto principalmente, a Madre Dios, otra zona de selva donde explotan la minería ilegal, el oro, y desarrollan estos grandes campamentos con estas zonas de prostibares a donde las llevan con engaños y luego las retienen. Uh-huh. Y terminan siendo trabajadoras sexuales, sí, no obligadas de alguna manera, ¿no? Entonces es un problema crudo, es casi la esclavitud hoy en día, ¿no? Sí, sí, Uh-huh. lo es. Entonces nosotros dijimos, queremos contar esta historia, sí, nos parece importante desde que nos enteramos los casos reales alrededor, sí. Queremos tomar el riesgo de hacerlo, hagámoslo. Tuvimos la oportunidad de chambear juntos en uno de los primeros cortometrajes, ¿no? Uno de los primeros cortometrajes de este siglo, supongo, que se hicieron en Iquitos. Claro. Hay algo que rescatar, ¿no? El hecho de que en cuanto a lo audiovisual, Iquitos siempre ha marcado ciertas pautas. Por ejemplo, ¿no? Dicen, no sé hasta qué punto será cierto, tal vez tú me puedas corroborar la idea de que Iquitos fue una de las primeras ciudades en tener cable. Confirmado. Mañana. Cine. Confirmado con TBS. Cine no. Pero sí ha sido de las primeras ciudades que empezaban a llegar los avances tecnológicos, la cámara 35, los proyectores, y el TBS es confirmado porque teníamos a Tyminski, este loco polaco. Ajá, sí, un que polaco. había sido candidato presidencial en Polonia y que deprimido porque ha perdido, se va hasta la selva. Y hasta el confín del mundo, loco. hasta el Vino fin a hacer del su mundo, empresa acá. claro. Sí. Creo yo inspirado por toda la movida de la película Fiscarraldo. Manja. Sí, No jodas. ¿Ahí tú crees que eso fue un...? Eso sí, el detonante por el que va en el 92, Fiscarraldo de bastante Claro, años antes. claro. Y ponen el 9-2, 7 años antes que en Lima, el primer servicio de cable del Perú, Televisión Selva, ¿no? TBS. TBS. 7 años antes que en sí, Lima. sí, Qué alucina. locura, Sí. brother. Nosotros somos de una generación que ha mamado, ha bebido, por decirlo de alguna manera, la cultura pop gringa en Iquitos mucho antes que en Lima. Teníamos los TBS, los HBO, veíamos películas por 40 soles que pagábamos de cable. Baja, claro. Servicio de cable, porque él puso las grandes... Claro. Las grandes, ¿cómo se llaman estas? Parabólicas, y jalaba y pagaba las concesiones, y eso fue su negocio. Se quedó muchos años ahí y se separó luego de su mujer iquiteña, ¿no? Entonces eso es histórico y es alucinante porque claro, nosotros veíamos pues toda esa cultura pop, thriller, En Michael la tele, Jackson, pero en la pero tele, en canales man. de todo el mundo, 7, 8 años antes que Lima, ¿no? Antes que haya llegado el servicio a Lima. Entonces sí es cierto. Justamente yo creo, ¿no? Es mi teoría. ¿Ya? Es mi teoría, ¿no? De las teorías de Nelson. Pero son buenas, ¿sabes? Son buenas, métele. Mi teoría es que justamente Iquitos ha recibido bastante influencia mundial, global, ¿no? Más que quizás otras ciudades de la selva. Considero que es un factor importante, ¿no? Para que la movida audiovisual en su momento, que te hablo hace más de 20 años, haya empezado a crecer de manera exponencial comparada quizás a otras provincias del Perú. Yo creo que tiene que ver con la influencia que recibió Iquitos para redondear esa idea desde la época del caucho, ¿no? O sea, la época del caucho, que ha sido un fenómeno que ha sucedido principalmente en Iquitos como ciudad, como pequeña metrópoli, era un fenómeno
que hacía que tras el boom cauchero, el látex natural, esa resina tan requerida en un momento a inicios del siglo pasado, hizo que se vengan los grandes varones caucheros, que eran extranjeros, ingleses, españoles, franceses, que se iban a explotar el caucho, pero se instalaban con toda su cultura, traían sus casas prefabricadas. Hay una casa de fierro, claro, que se dice que es del estudio de arquitectos de Gustav Eiffel, de la Torre Eiffel, claro, que es de la plaza, ¿no? Conocida, la de la plaza, y tienes azulejos españoles, tienes edificios con tendencia francesa, todo en un casco urbano de 8 cuadras a la redonda, digamos. Entonces ellos, al venir con sus costumbres, venían con sus deseos de escuchar ópera, de escuchar teatro, el famoso Alhambra, que era un teatro famosísimo en su época, elegantísimo en su época. Entonces yo creo que todo eso nos fue dejando culturalmente legados que fueron pasando de generación en generación. Ahí cito nomás, la gente de Wong, digamos, Antonio Wong empezó a hacer cine en Iquitos en el 30. En formato documental. En formato documental. Hay que precisarlo. Claro, luego esto dejó un gran gusto por ver el cine. Yo creo que también se fue pasando de generación en generación por esto. Así es. Que hubo mucho el mestizaje de familias judías, familias inglesas, familias francesas, que se juntaban con propios, y en el mestizaje encontraban costumbres de ambos lados, pero quedaba esta costumbre de ver cine, ¿no? Hubo una época muy famosa en el 65 que la gente del cine de Iquitos, del cine bolognesi, que yo lo conocí 20 años después, avanzados los 80, se le ocurrió subir la entrada, y hubo tal revuelta en la ciudad porque era tanta la necesidad de consumir cine, que hicieron un paro afuera del cine con piquetes para que no le suban la entrada. No te creo, qué hermoso. La gente reclamaba que no le suban la entrada porque era una cosa de todos los días. Qué hermoso. Entonces es una ciudad que bebe culturalmente mucho del cine, y ya bastantes años nosotros retomamos un poco el incentivo de Antonio Ibón con nuestros primeros cortometrajes y con el primer largometraje propiamente hecho por gente de Iquitos, ¿no? Como yo inicio, un poco retomando lo que te estaba contando, esta influencia del cine me hace querer el cine de una manera loca, ¿no? Entonces, luego TBS, que me mostraba tantas películas, me hacía también entender el cine de una manera diferente, tal vez por la influencia que tenía. TBS es el cable, donde podíamos ver películas de otras partes. Pero conmigo pasó lo que creo que le pasa a muchos chicos que penosamente se enfrentan a una realidad saliendo del colegio, una realidad que te decía, no hay una escuela de comunicación en una ciudad como Iquitos. Hasta avanzados años después recién hubo en Tarapoto, en Iquitos ya hace muy poco, que en este momento tampoco hay otra vez porque no hay una sola facultad de comunicaciones. Entonces la vida me empezó a decir, oye, ¿dónde vas a estudiar cine? No tenía la capacidad económica de irme a estudiar en otra parte, ni en Lima había que ir a Argentina, afuera, imagínate, no había la economía para hacerlo. Entonces fue mi gran amor al cine mermando, en el sentido de que me enfrenté a la realidad de que aparentemente no podía dedicarme a eso, porque un chico de Iquitos, ¿cómo se podría atrever a querer ser director de cine si no tiene ni siquiera dónde estudiar cine? Entonces empecé a buscar otras opciones que podían vocacionalmente gustarme. Yo me estuve estudiando Derecho, terminé mi carrera de Derecho, pero al mismo tiempo que hacía Derecho, mi vena artística, vamos a decir, me jalaba mucho y empecé a decantarlo a la música. Tenía una banda que se llamaba Distinta Sociedad en su momento, y ahí es cuando aparece una cámara de un tío que la lleva a Iquitos, una Handycam 8 milímetros, una camarita pues, para grabar el cumpleaños de tu hijito. Y que con esa cámara empiezo a hacerle videoclips a mi banda, muy experimental, ¿no? A grabar los videoclips a la banda de música, y empiezo a reconectar ahora con la artesanía de hacer cine, ahora con el proceso de grabar los cuadros y de ir juntándolos en un montaje y de lograr una historia con cámara, que era algo que no lo había descubierto, pues no lo había hecho nunca. Mi amor por el cine era de ver cine, no de hacer cine. Ahí de alguna manera contar historias con cámara me empezó a seducir, que ya era una cosa que ya no podía yo sentir que podía dedicarme a otra cosa, ¿no? Entonces ahí es donde hago un corte, paso a estudiar marketing, porque no había ni publicidad en Iquitos, había marketing en el IPAE. Era lo más parecido a este mundo de cámaras y de comunicaciones y qué sé yo, y empiezo muy autodidactamente a hacer publicidad, historias de 30 segundos con una cámara,
y eso fue, Ya. digamos, el detonante en el que dijo: yo quiero seguir contando siempre historias, ¿no? Un buen día, gracias a la actividad en publicidad, pudimos adquirir una cámara de mayor, digamos, Resolución. Pero es- resolución, ya. que se veía muy cinematográficamente. Ahí es donde dijimos con todos: oye, hagamos un cortometraje, pues, y a ver si empezamos a contar una historia. Hicimos del otro lado nuestro primer corto de 6 minutos, nos quedó bien interesante, pero todavía era como muy improvisado, y dijimos: a partir de ahí vivamos la experiencia de hacer nuestra primera pequeña película en serio. Así llegamos a Chuyachaki. Baja. Yo me acuerdo que llegué a chambear, ¿no? O sea, había que buscar qué hacer, pues, ¿no? y él alguna vez me comentó que la idea, ¿no? Nos mostró del otro lado el primer corto y bacán. Me habló sobre la idea que él tenía, ¿no? De querer hacer un cortometraje basado en esta leyenda del Chuyachaki, pues, ¿no? Ya hemos hablado del Chuyachaki en un momento, así que no vamos a ahondar. Sabemos que es este personaje mitológico. Aquí aparece así como Ahí va. Más o menos según lo que él me había dateado, de lo que él tenía en la mente, ya me puse a escribirlo, pues, ¿no? Y como justamente yo estaba en proceso de formación, estaba estudiando, por ahí que me metí a uno de los cursos, porque estaba cambiando de ciclo, que justamente trataba sobre técnica de guión. Y apliqué, pues, ¿no? Apliqué lo que estaba aprendiendo en construir el guión de Chuyachaki. Para mí fue una tarea, fue bacán, o sea, el proceso creativo, tú sabes que es alucinante, Claro. es una cosa bien paja, o sea, el hecho de crear una historia, ¿no? Contarla. Y el hecho de participar en que esta historia, que haya empezado siendo una idea, pase a ser algo visualmente apreciable, ¿no? Es bien chévere, o sea, yo comparto lo que tú haces. Yo ahorita estoy un poco desconectado de lo que es el audiovisual o el cine, ¿no? Pero siempre estoy tratando de construir cosas, ¿no? Creando cosas, Claro. y es bien chévere. A pesar de que Iquitos ha tenido un pasado glorioso, entre comillas, ¿no? Un pasado que nos ha dejado un legado de mucha cultura, de mucha riqueza, ¿no? Comparado a otras ciudades, que estaba, digamos, en cierto punto adelantado a su época, en comparación de otras ciudades del Perú. La conexión que tenía con Estados Unidos del aeropuerto internacional. Exacto, o sea, en los Llegaban 80 era productos- los mayaminos. Sí, productos de Miami directamente importados, y ahí teníamos o sea, los cornflakes, ¿no? Ese tipo de cosas. Comíamos ahí los charabas de quiteños, comíamos cosas gringas. O sea, Sí, bueno. Claro. un vuelo directo a Miami. Era una cosa así como que Iquitos era como que el centro de la selva, y Ajá. después todo Sí, se sí. expandía. Algo así fue. Oye, loco, yo tengo otra teoría. Dale. Yo considero que hemos evolucionado, tío. Hace 20 años todavía éramos seres lectoescritores. Claro, La totalmente. gente se metía a Ahora los somos blogs, seres ahora audiovisuales. somos seres audiovisuales, tío. Todo el mundo tiene cultura audiovisual, todo el mundo ya no le va a ser tan extraño. Aquí creo que en la cámara se deja ver la computadora y tú ves estos entornos, ¿no? de Sí. sistemas. Ya no nos es tan extraño nada de eso. El TikTok básicamente es: haces un movimiento, cortas, Así cortas es. el otro movimiento, estás editando. Oye, qué bacán es ese editor de TikTok, Claro, ¿no? es muy amigable. Imagínate si tuviéramos eso en las películas de Oh, Marvel. qué locazo. No, nuestros programas son un poquito más sofisticados, pero la lógica es la misma. Pequeños Sí. cortes, retazos de videos que juntos logran una armonía. Y es una escena. Claro, Sí. estamos hablando también de que tenemos una parte técnica ya nativa. Claro. Entonces ya no queda mucho, o sea, la flojera de aprender a editar, y es porque ya está de manera nativa. Entonces lo que va a faltar es saber contar historias. Sí, Eso es lo único. Que si bien esa es la parte realmente difícil de esto, Exacto. entre mi primer largo y mis otros trabajos yo empecé a estudiar cine. Sí, O sea, soy un estudiante de cine que estudió después de hacer su primera película. ¿Se puede decir un poquito de lisura o mejor no? Métele. suéltalo. Para no cagarla en mis siguientes películas, porque yo tenía el compromiso de hacer más películas, y yo necesitaba, pues, entender más de dirección de actores, más de técnica audiovisual, más de lenguaje cinematográfico, más de todos estos temas que significa para mí formarme como director, y así enfrentar mis siguientes rodajes ya con mucho más experiencia en el cuerpo. Y era muy divertido estudiar y darme cuenta que había muchas cosas que instintivamente las habíamos descubierto en este proceso travieso, por decirlo de alguna manera, o osado, de meterse a hacer cine autodidactamente, y de Así es. juntar gente tan orate como yo, como Nelson y otros más, que podrían creerle a un patita que viene y te dice: nos vamos a ir 4 días al frente del río a comer tallarín tuli con portola o cualquier cochinada que haya,
para grabar una historia, trabajando casi 20 horas por día, mañana, tarde y noche, quemando todo lo que teníamos alrededor, porque llevamos un generador, se quemó, no había cómo nos conectamos, o sea, pasando peripecia. Pero mira cómo cuando un grupo de gente motivada por un mismo fin y caminando hacia un mismo norte y teniendo todos la misma visión pueden construir grandes cosas, ¿no? Ese es un tema increíble y eso fue la génesis de lo que estamos hablando ahora. Hemos hecho 5 películas para Netflix, le hemos vendido a países tan raros como Rusia, Filipinas, Japón, donde hemos estrenado películas, y cuando te pones a pensar en perspectiva cómo han caminado nuestras producciones y luego piensas en este cortito que nosotros grabamos como amigos, claro, principalmente en un lugar por ahí, por los ríos de Iquitos, con la única locura de creer que podíamos realmente ir contra la corriente y hacer cine. Y decirle a todos esos negativistas que siempre hay, exacto, estás equivocando, brother, nosotros somos unos loquitos que queremos hacer cine. Ahorita nos ves como loquitos, ¿no? Han pasado 12 años y míranos ahora, huevón, que claro, no están locos, ¿no? No, de hecho que sí, o sea, el que la sigue la consigue, papi, ¿no? Y eso es algo que necesariamente tenemos que destacar de acá de mi compadre, porque... Bueno, no solamente de Dorian, sino también de ustedes gente. Y de ti y del equipo, claro, ¿no? Un equipo, claro. ¿no? El arte más colectivo que hay es el cinematográfico, ¿no? Por eso le dicen el séptimo arte. Así es. Todas las artes juntas y que se concadenan. Si algo falla, resulta un fiasco, ¿no? Es que tiene que haber sinergia, o sea, claro, principalmente eso, ¿no? Una química, funcionar como un organismo, ¿me entiendes? O sea, hacer audiovisuales es algo bien complejo, pero muy paja, muy chévere. O sea, la sociedad hoy en día, ¿no? Está, digamos, como que recién conociendo algo que tú dijiste, ¿no? Se está socializando el lenguaje audiovisual como parte de la humanidad. O sea, el que menos ahora, hasta mi vieja, loco, mi vieja, ¿cómo es eso de, ¿no? De lo que haces? Claro. Cuando estaba en etapa de estudiante. Y ahora ella lo usa, pero claro, usa su cámara y su celular para hacer fotos, para hacer video. Y es algo que, o sea, tú puedes decir ahora, ¿no? Estamos en una etapa en la que hemos evolucionado. Y nos toca a nosotros, ¿no? Ahora como selváticos, porque sabemos de dónde venimos. El poder, de alguna manera, hacer que las demás personas comprendan que pertenecen a un mundo tan rico que es la Amazonía. Y que deberían, ¿no? Tener esa consigna de sentirse orgulloso, carajo, ¿no? De ser de donde son y mostrarlo al mundo sin vergüenza, sin ningún tipo de tapujo, o sea, sin perder eso que nos hace lo que somos, ¿no? Nuestro dejo bien charapa, todo. Parte del éxito viene de ahí también. Sí, la autenticidad, yo creo, ¿no? Ser auténtico, estar armonizado, estar reconciliado con tus raíces. Muchas veces nos han mal enseñado que tenemos que ocultar ciertas cosas para camuflarnos en otros estratos sociales, en otros espacios sociales, y creo que es una gran mentira, ¿no? A la medida que tú muestres como el agua cristalina un orgullo de tus raíces, sí, lo que consigues es una admiración por tu sentido de pertenencia, que luego ellos se miran en ese espejo y dicen, yo no tengo ese sentido de pertenencia, ¿no? Como tú a tu tierra, y qué envidia sana, ¿no? Pertenecer a algo así, digamos. Y yo creo que habemos ya varios amazónicos, selváticos, que hemos dicho ya basta de exotizarnos como selváticos, ya basta de creer que solamente somos patas con taparrabo, que solamente bailamos todo el tiempo y paramos de carnaval y que eso nomás somos, que significamos creatividad, que significamos esfuerzo. Los amazónicos significamos mucha cultura, significamos inventiva. Pero yo voy a un tema para contextualizarnos, a que el muchacho que quiera hacer cine como ustedes, claro, ¿cómo se ha financiado al principio? O sea, tú, claro, cómo te has financiado, sí, ustedes cómo se han financiado. Es interesante de hablar, ¿no? Porque si ahorita te digo pues los proyectos que tenemos y la millonada de dinero que cuesta hacerlo, no, puede ser desalentador, claro, pero nosotros no somos ni herederos, nosotros no somos no hemos tenido una sugar mami que nos ha dado el dinero, nada de eso. Nosotros hemos empezado muy de abajo. Aquí está Nelson, que es en primera fila testigo de cómo hemos arrancado, buscándola, gestionándola, haciendo proyectos que se metan en la lógica que yo siempre repito a nuestro equipo, ¿no? No podemos permitirnos que ningún proyecto nuevo sea menos que el anterior. Tiene que ser una escala ascendente constante, en presupuesto, en destreza, en mejores actores, en mejor trabajo musical, etc.
Entonces nosotros hemos empezado con cortos que podrían costar, nuestro primer corto honestamente no ha costado ni 50 soles. Era conseguir quién tiene cámara, quién tiene un micrito, quién escribe la historia, quién puede actuar que nos ayude, solo son 6 horas que te voy a molestar, ven a trabajar con nosotros. El siguiente corto queríamos dar en este espíritu de un trabajo mejor que el otro, un paso adelante, y ahí sí hablé con otro amigo que es Paul Lewis, que era productor y tenía una serie de contactos. Él era el Fast del grupo, ¿has visto Los Magníficos? Es muy viejo está bien, esta referencia, ¿no? Que era un tipo que conseguía todo. Ajá. Él tenía las amistades, los amigos, los empresarios, y nos iba y nos conseguía las cosas. Yo me encargaba de la parte creativa y con Nelson de guión y ensayar con los actores y hacer el casting y comprometer a gente que pueda en tu misma visión sentir que esto puede caminar hacia algo positivo, hacia algo grande. Vaya que nadie se ha equivocado alrededor de este movimiento, pero ese trabajo, si valorizamos todo lo que hemos conseguido, habría costado sus buenos $10,000. Pero son cosas que hemos conseguido. Exacto. No hemos conseguido los $10,000 para pagar. Era como una empresa de turismo que quiera auspiciarnos y nos dé los barcos, las lanchas para cruzar de un lado a otro. Claro. Ahí la figura del productor es tan importante que gestiona y encuentra la manera de conseguir los elementos para que la producción los tenga, ¿no? Muy ordenado y que se vea. Hacíamos product placement sin saber lo que era, ¿no? Sin saber que se llamaba así. Exactamente. Y product placement, que es el conseguir una marca que se vea a nivel logos, a nivel digamos visual en una película, tenía un nombre, para entonces era que nos auspicie y le ponemos ahí su lancha. Claro, su lancha. Creemos que es product placement. Ya nos pulimos, pero no nunca echar para huevos. Claro, pero no, product placement, así era. En un principio era muy experimental, ¿no? Entonces fue una evolución constante. Así nos enfrentamos a nuestra primera película que para nuestra suerte en ese momento había películas de terror como La Bruja de Blair, Las Actividades Paranormales, que si te das cuenta en sus manejos de lenguaje audiovisual eran películas que querían parecer caseras, que era una cámara bastante simple y que grababa como si una persona está viviendo la situación. Nosotros agarramos esa tendencia, esa línea y pudimos hacer nuestro primer largometraje con esa técnica que abarata muchos costos porque ya no hay grandes parques de luces, porque mayoritariamente el metraje de tu película está hecha así, como que patas están conversando, y pudimos sacar adelante una película que en total, levantando auspicios, levantando valorizados de gente que nos daba cosas, elementos, carros o lo que sea, nos costó como $70,000. Esa película que nos costó $70,000, que fue realmente un vía crucis conseguir ese valorizado, no digo que nos han dado $70,000 en dinero, claro, ¿no? Elementos, ferretería nos daba las cosas que necesitábamos, un restaurante nos alimentó, ese tipo de cosas. Puros auspicios. Claro, nosotros teníamos la película en un disco duro. Vinimos a Lima a decir, oye, tengo la película inspirada en actividad paranormal, hecha en Iquitos y no sé cuántos. Nos dijeron, ya, para estrenar necesitas pasar a carrete, porque no era digital en los proyectores en el año 2012, 2013. ¿Y ahí cuánto cuesta eso? $100,000. O sea, solamente pasar la carrera de tu película costaba 30% más de lo que nos había costado la película. Aldiam. Nos enteramos, nos matriculamos con la información, nos sorprendió la información que adicionalmente a tus carretes para distribuir en todos los cines del Perú necesitabas hacer una campaña de publicidad. ¿Y cuánto cuesta la campaña de publicidad? $120,000. Entonces nosotros nos dimos cuenta que no habíamos hecho nada, que haciendo la película con todo el esfuerzo que nos sugirió hacer nuestra primera película, no teníamos la gran parte del presupuesto que significaba estrenar. Bueno, esa es una historia para otro momento, pero en resumen, le toqué las puertas. A ver, te lo puedo resumir rápido. Me fui al cine. Un día ya me había venido a Lima a tratar de estrenar mi película, con mi película bajo el brazo, y me fui a ver Actividad Paranormal 4. Y salí con la impresión de que mi película, muy humilde y honestamente, tenía algunas cosas que la hacían mejor que esa, que la sentía más simple que nosotros, que sentía yo que habíamos hecho más esfuerzo. Y decía en mí, ¿por qué a mí no me puede distribuir ese mismo estudio que le distribuye a él? Empecé a ver quién es Paramount Pictures, ¿no? De Estados Unidos. Entonces ese día y esa noche, en un arranque de rabia con el universo, le escribí a su página web en un apartado que dice Contact Us o Contáctanos,
Y le dije, hola, soy de Perú, tengo la actividad paranormal latina. Aquí te envío 6 minutos de un concentrado de cómo está grabada para que lo veas. De repente les interesa distribuirla. Muchas gracias. Google Translation, copiar, pegar. A que pasar en inglés. Nunca tan huevón. Y me fue a dormir, como quien dice, lanzas una caña al aire. ¿Qué puede pasar? No sabe. Lo peor que podía pasar es que no me digan nada, que ni lo lean. Me fue a dormir. Una semana clavada después me responden y me dicen, hemos visto tu material, nos parece muy intenso. Quisiera que nuestro jefe regional, que está en Brasil, pueda ver la película completa. Por favor, aquí está su contacto. Yo no podía creer, lloraba, porque me estaba devolviendo un mensaje Paramount Pictures de Estados Unidos a mi película grabada en Iquitos, que me auspiciaba Chu, pero que Chu era una marca de politos de tienda de estampados, loco. Bastante importante en Iquitos, pero no de alcance mundial, digamos. Chu, vamos a facturar, Chu. Entonces mandé el mail. Para mi suerte, esta persona regional era un colombiano que vivía en Brasil. Que vivía en Brasil y tenía toda la concesión, era el personal de ellos. Empezamos a conversar de la película y me dijo que justo tenía un viaje de supervisión a Perú a 1 mes y medio y que quería ver la película en una sala, que yo vea y gestione dónde y cómo puede ser. Pues claro, ese tipo de oportunidades son una en la vida. Hicimos todas las coordinaciones, hubo gente que nos apoyó para que nos dieran esta sala en la PUC, en la Pontificia, que tiene su sala donde hace el festival. Claro, y por temas educacionales pudimos conseguir que nos den 2 horitas. Acá en Lima. Y para mí, pues era, o sea, ¿me entienden lo que yo me sentía? Pues no, que esté viendo una persona. Me acuerdo que empezó y proyectaba la película y lo veía así, en el celular. No sé si se ve, pero bueno, estoy viendo el celular. Miraba la pantalla un rato, miraba el celular. A la mitad de la película, que ya empieza como a aparecer cosas, me acuerdo que apagó su celular y cruzó su pierna y ya miraba la pantalla nomás. Yo estaba a 3 butacas de él mirándole cómo reaccionaba, mirándole nervioso, pues hermano, imagínate, pero yo se me hacía de fruncido. Sí. Era Soli de 50, como decía. Qué buena. Entonces me recuerdo, y este momento fue crucial, cuando ya faltando 20 minutos que se pone más intensa la película, el hombre inclina su cuerpo hacia adelante y empieza a hacer este gesto y a mirar, ¿no? A ponerla, para los que no nos vean y nos escuchen, a ponerle en el cachete las manos como de atención total, ¿no? Y ya inmerso en la película, ¿no? Y yo, bien, está viviéndola ya, ¿no? Claro. Por un rato le digo, ¡sac! Se hace el loco, ¿no? O sea, se le mete su asustadita, pero se hace su fruncida. Se hace, ¿no? Bueno, termina de ver la película, pasaban los créditos y movía su cabeza así él. Y yo no sabía qué hacer, ¿no? Se para, me dice, creo que podemos tener una propuesta para ti. En una semana te estamos enviando una propuesta y a ver si llegamos a buen puerto. Wow. ¿Y se fue? Llorando, yo, pero no lloraba, no me acuerdo. Sipi. Hoy se me imaginado, no me quiero hacer llorar. Porque tantos años y medio trabajando tu película, gastando tu último sol, ya me lavas la vuelta, no caen ni 10 céntimos, y que todo esté concentrado en ese disco duro y poder mostrar a una persona de ese tipo y que me diga que hay una propuesta, ya era una locura. A la semana clavó, estos gringos son relojes, ¡plac!, la propuesta. Y me decía, queremos hacer una distribución inicialmente en Perú a nivel nacional, lanzarla en el mejor mes, julio, con la publicidad pagada por nosotros del tamaño de Transformers. Y lo único que necesitamos, porque hay riesgos de dinero que vamos a meter, o sea, ese dinero para las copias y para la publicidad que te he dicho que sumaban como 200 y pico mil, ellos lo iban a poner. Y era un riesgo y querían una carta fianza. Entonces me dice, tú me puedes dar, tu empresa, tu compañía, ni compañera. No dicen empresa, pues, no dicen empresa. Puedes dar una carta fianza por $100,000 para este tema, y no tenías carta fianza ni por 5 soles, pero o sea, sí, así nomás nos dan, pues. Nos puede dar una carta fianza, no, yo no tengo propiedades, no tengo. Mi moto debió valer en ese momento pues 1.500 soles, pues, ¿no? Y le estamos pagando, seguro. Mi moto en cambio, no sé, la moto colombiana para pedirle plata. No había manera. Entonces me franqueé. Le mando un mail muy triste y ya sintiendo que se iba la oportunidad, ¿no? La verdad, somos una compañía
que está iniciando, de una ciudad que no es limeña, y no tenemos la solvencia bancaria ni los activos para respaldo financiero. Para tener un respaldo financiero y entregarte una carta fianza, ¿no? Por lo que ese requisito no hay manera que podamos encontrar la forma realmente y en los tiempos que nos dicen, ¿no? Éramos marzo y querían estrenar en julio. Muy triste mi correo, ¿no? Me manda un mail en la tarde, mañana tarde, diciendo que ha evaluado con su equipo y van a tomar el riesgo, porque les parece muy atractiva en términos de lo que ha logrado Actividad Paranormal y para la película que significa, y que querían tomar el riesgo, ¿no? O sea, asumieron todo el gasto. Asumieron todo el gasto, no hubo carta fianza, me levantaron un poquito su comisión, era razonable, estaban poniendo todo el dinero, pues, pero aceptamos ese tipo de negociación. Para nosotros era pues ganar o ganar, ¿no? O sea, no es que no vamos a poner decir, no, vale 2%, ¿no? ¿Qué vamos a decirle nosotros? ¿Qué vamos a decirle B? ¿No? Págame un sol, o sea. La cosa es que se vea, Claro. Fue así, hicieron tal publicidad, tamaña campaña, todas las copias me mandaron a México para hacer el coloreado final, querían hacer refuerzos, subieron unas cosas del corte, allá se hizo las copias a carrete, yo en México, directo. Y luego regresamos y hicimos el estreno, ¿no? Ese día pues para mí era un sueño cumplido, ¿no? Estrenar tu película a nivel nacional. Claro. Una película que había empezado 6 años atrás con pequeños cortos, con Chuyachaki, todo pasaba como en cámara lenta, como si me estarían muriendo. Todo veía. A las 9 de la mañana me llama la administradora del cine de Iquitos. A decirme, Dorian, ¿te han mandado las fotos? No, ¿qué fotos? Te estoy mandando, me dice, 3 cuadras de cola en Iquitos. La gente está golpeándome en la puerta, quiere que le venda entradas y nosotros abrimos al mediodía. ¿Tú crees que puedes hablar con tu distribuidor para que yo pueda empezar a vender? Pues me van a romper el negocio. Me dice, no te creo. ¿Qué hemos hecho nosotros? Nos mandó cámara primero a grabar todo el éxito y con nuestra distribuidora diciendo, mira, tenemos esto Iquitos, uy, perfecto. Al mediodía los despachos nacionales, éxito de la película Cementerio, se estrena hoy, no sé qué. 5 de la tarde se habían acabado las entradas de todo el Perú. 800.000 personas fueron a ver nuestra película, se convirtió hasta el día de hoy en la película de terror más taquillera del cine peruano. No nos gana ninguna, ni los Anabeles, ni los Conjuros, y tenemos hasta el día de hoy ese récord, digamos, de nuestro género de terror, ¿no? Bacán. Y así es como fue esta historia de que yo la cuento siempre y hasta ahorita me emociono porque ha sido fantástico. Y ya luego nos decían, oye, qué suerte, tu primera película, un éxito. Y ahí es donde yo me acuerdo, 10 cortometrajes, llevando, porque no teníamos cámaras subacuáticas, peceras al río para poner tu cámara adentro y no se inunde. Todos los años y los esfuerzos de hacer cosas y la bregada y creer y que finalmente después de tanto tiempo tenga resultado, ¿no? Después en adelante ya es historia, ya a entender el negocio, a hacer película tras película, y hoy en día estamos en un lugar muy expectante, ¿no? Chévere. Bueno, en realidad el hecho de representar de alguna manera a la Amazonía es un honor que realmente tú lo conoces y es digno de apreciar, amigo. ¿Cuál crees tú o qué es lo que tú les dirías a los jóvenes de ahora, ¿no? Que tienen ese bichito, ¿no? De querer producir, de querer crear cosas dentro de su entorno, que es justamente la Amazonía? Yo creo que lo que tengo para decirles pasa por, más que un consejo, un testimonio, y un testimonio real de todos estos que les cuento, ¿no? Entonces, lo que podría decirles es un poco cómo nosotros empezamos, porque sí puedes caminar con esto, digamos, no hay nada mucho más especial que nos diferencia de todos estos chicos que hoy en día agarran una cámara y quieren contar un corto en Tarapoto, en Pucallpa, en Iquitos, en Madre de Dios, en cualquier otra ciudad de la selva. Somos exactamente los mismos chicos crecidos, nacidos en Iquitos, con un espíritu muy aventurero, pero con mucho amor a su ciudad. Y básicamente el consejo es: no esperen mucho. Tienen un celular, cuenten una historia. Tienen una pequeña cámara de foto, cuenten una historia. Tienen una pequeña camarita,
de cine, perdón, de video, cuenten una historia. A veces uno quiere esperar el glamour de hacer su primera película y con mucha gente, y no es así. Hay que empezar muy dando primeros pasos, porque estoy seguro que ese primer corto grabado corte a corte con tu camarita y tal vez editado en TikTok va a ser el primer paso de un siguiente que vas a querer hacerlo mejor. Y lo segundo es, asóciate con personas que comparten lo mismo que tú. Nosotros hicimos eso, empezamos a convocar, a ver, esta persona tiene talento para escribir, esta persona le gusta grabar en cámara, esta persona graba spots de radio, no ha hecho esto pero se parece, así que ven y grábales a nuestros actores, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Esa persona te vende hasta una piedra, tiene talento para vender cosas, que vaya y ofrezca para que caiga un auspicio, asóciate con gente, identifica según tus necesidades, perfiles, convérsales, convénceles y logra hacer equipo, porque esto se hace en equipo. Esos 2 consejos. Gracias, Dorian, porque ha sido muy inspirador, y la verdad yo estoy muy feliz y contento por tenerte acá, ya que esa inspiración es contagiosa, y son buenas vibras, ¿no? Que estás botando a nuestra comunidad, y la verdad espero que sirva para ustedes como inspiración, ¿no? Esto. Qué bueno. Si de algo puede sumar a que en este momento alguien nos esté escuchando y se sienta, como dices, inspirado a empezar su propio camino, yo le invito a que no pierda tiempo y que salga adelante, porque yo creo que necesitamos cada vez más exponentes, y nuestras historias, nuestra gente y nuestro espacio amazónico está esperando que cada vez más gente se anime a esto, a iniciar, ¿no? Es solo dar un primer paso, el resto viene solo. Empezaste con 50 soles. Empecé con 50 soles, ese puede ser el titular. Y ahora ya puedes comenzar con tu celular, con la cámara de tu celular. O sea, no necesitas nada. Claro, sí, de alguna manera hay credibilidad, y hoy en día nosotros no teníamos estos smartphones que tienen 3 cámaras, no una, 3 cámaras algunos, ¿no? Entonces, es un tema que si te interesa, no tiene que haber pretexto. Tienes que armar tu estrategia y sacar adelante tu historia, tu propia historia, porque finalmente es por ti, ¿no? No, es un tema que te nace y tienes que sacarlo adelante, sácalo adelante, ¿no? Y eso yo siempre voy a insistir. Bueno, amigo, gracias una vez más por haber participado en este episodio en La Selva Dice Podcast. Ha sido un placer verte, amigo, después de creo que más de 5 o 6 años que no te... Los más ingratos amigos del mundo. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Me despido muy contento de poder contar ya con esta ventana como una de las aliadas estratégicas de la causa amazónica, que eso es lo que es. Insto a que sigan siempre adelante con este tipo de esfuerzos que son necesarios, maravillosos, importantes, y que merecen nuestras tierras o nuestra región amazónica como tal, ¿no? Así que mis felicidades y que le auguro que le siga yendo muy bien. Gracias, Dorian. Gracias, ñañitos, por escucharnos. Un fuerte abrazo para ustedes. Chao. Chao. Chau.